¿Qué tal, amigos? Buen día. Bienvenidos a la segunda sesión de estas videoconferencias tituladas Santa Mónica en el tiempo. En esta ocasión nos acompaña la maestra Cecilia Vázquez Ahumada, que ha trabajado en este museo desde hace mucho tiempo, lo conoce a la perfección, y hemos de algún modo convivido bastante alrededor de él. Ella es profesora investigadora, titularse en el INA Puebla, académica desde 1983. Su licenciatura es en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Puebla, misma institución que le dio el título de maestra en Historia del Arte. Aparte, tiene un diplomado en Museología por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su especialidad son los estudios sobre género y la historia del patrimonio cultural. Además, profesionalmente ha llevado a cabo peritajes antropológicos por mandato del Poder Judicial y del Fuero Común. Entre sus múltiples publicaciones tenemos Una cofradía, una botica, un científico, un pintor. Historias plasmadas en una pintura del siglo XVIII, en coautoría con Margarita Piña. Con José Zamora escribió Si Dios me ha de recoger y vuelvo a nacer, carnavalero volveré a ser. Con Rosa María Garza Marcué, Mujeres construyendo un mundo. Las recetas de cocina del convento de Santa Mónica de Puebla. Con José Zamora, Cholula, Memoria e Identidad. Esos son pocos ejemplos del mucho trabajo que ha hecho la maestra de investigación, a quien le doy la bienvenida, le agradezco su presencia, al igual que ustedes, y adelante, comenzamos, por favor. Muy buenos días, agradezco muchísimo. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Gracias. Muy buenos días, agradezco muchísimo la gentileza que tuvo tanto Sergio como el doctor Nibón, al que acabo de conocer en este momento, y a Nayeli, que me invitaron a participar en este ciclo sobre Santa Mónica. Mi tarea es platicar con ustedes acerca de el trabajo que ha significado reconstruir la historia de cómo el bien patrimonial de la Iglesia Católica hasta los años 30 se convirtió en un bien patrimonial de la nación. Voy a poner esta presentación que espero sea interesante para ustedes y que me permita explicar mi tema. ¿Continúo? ¿Está bien todo? Todo bien, vamos muy bien, maestra. Perfecto. Bueno, la hipótesis que dio esta investigación fue que el Museo del Exconvento de Santa Mónica fue un elemento más, una pieza más de la conformación del nuevo Estado surgido de la Revolución de 1910 y que tenía que procurar el consenso y reconstruir el tejido social seriamente desgarrado por la revolución y después por la guerra cristera, e hizo que este espacio patrimonial formara parte de este nuevo discurso de convertirnos en mexicanos. El Museo de Santa Mónica se puede considerar como una herencia del ateneísmo de Vasconcelos y de sus compañeros, donde estaba Toussaint, que es uno de los responsables de la fundación del Museo de Santa Mónica de arte religioso. Ellos estaban preocupados por crear una nueva manera de entendernos en un origen común que viene desde el siglo XVIII con Clavijero, con este pasado prehispánico, pero incorporando ahora el mundo virreinal. Son estos ateneístas los que retoman esa parte que el movimiento de independencia había dejado atrás y aparte de la cultura popular es lo que va a conformar el México moderno. A mí me parecía que Santa Mónica era un elemento en este mosaico de construir la nueva nación y creo que a través de la lectura y la interpretación que se hizo
por supuesto, con la asesoría de la doctora Gali, con el trabajo y el esfuerzo de leer bibliografía, documentos y los documentos del Archivo Histórico de la Secretaría de Hacienda, creo que pudimos darle sentido a esta interpretación. Todo empezó porque fui invitada a trabajar un nuevo guión científico para Santa Mónica con la doctora Rosa María Garza y no sabíamos cómo empezar a trabajar y encontramos que un compañero el que estaba a cargo en ese momento del depósito de bienes culturales, el compañero Aarón, nos dijo, pues ahí hay unos papeles en la bodega del instituto, ustedes vayan a ver, igual es algo de Santa Mónica. Encontramos cientos de papeles, de paquetitos de papel de estraza, en donde estaban los documentos que fueron también requisados por el Estado en 1934 a las religiosas y depositadas en el Museo de Santa Mónica. Hicimos un trabajo, gracias a la doctora Cicero y su esposo, el doctor Jorge Garibay, bañamos, peinamos, perfumamos estos documentos, los dejamos listos para ser usados, que se han usado por investigadoras de muchas partes que han venido a consultar este archivo. En esta pantalla les comparto algunos de los manuscritos que encontramos, recados, obra poética, música, las recetas de cocina que sirvieron para hacer el libro del que habló el maestro Sergio Andrade, obras de teatro. Es impresionante la vida intelectual de estas mujeres, que no solo son los de Santa Mónica, ahora les voy a explicar qué otros conventos también fueron exclaustrados en ese momento y llevados todos sus bienes a Santa Mónica. Este es un ejemplo de documentos manuscritos. La carta Maestra, póngale compartir pantalla. ¡Ay, no lo he compartido! No se preocupe, póngale compartir pantalla. Dígame, ¿dónde? Permítanme. Abajo, en la parte de abajo, en medio. A ver, me voy a salir de aquí y voy a poner esto y voy a poner compartir pantalla. Ahora Eso sí. mero. Ok, ya ven, les dije que iba a ser complicado. No se preocupe, para eso estamos, para escucharla. Ahí está, vean una cartita, un recado de Tecali, donde le dice, mi querida Anita, te mando un abrazo, un beso, una mordida, un pellizco y muchas cosas de cariño. Espero la contestación y si no, me la pagas, ¿eh? Eso se lo dice Pompeyo Lezama a alguna dama del convento. No sé exactamente si era una dama o no, pero bueno, estos son parte de los documentos que hemos encontrado. Es muy variado el fondo. Después tenemos impresos, que son cartas. Encontramos un telegrama que la feligresía le manda a Cárdenas para que ya dé fin a la guerra cristera. Encontramos muchas cosas interesantes. ¿Cómo fue el proceso de exclaustración? Ya les había explicado el maestro, el doctor Joel, la semana pasada, que fueron varias exclaustraciones las que sufrió Santa Mónica. La última fue la de 1934, el 18 de mayo de 1934 fue cuando entra Valente Quintana al convento. Las noticias son interesantísimas, les voy a leer algunos encabezados y de cómo es percibido este momento. Valente Quintana es el investigador que el Estado usa para combatir a sus enemigos en ese momento. Estamos hablando de la época callista. Él quiere modificar el Estado, quiere aplicar el artículo 3º, donde la educación sea laica, donde sea gratuita, quiere dividir al Estado de la Iglesia, quiere reglamentar la presencia de los sacerdotes y de la actividad política de los sacerdotes. Todo esto fue origen de la guerra cristera. En Puebla no se participó militarmente en la guerra cristera, pero sí los católicos poblanos participaron con recursos muy importantes para sostener los ejércitos de Cristo Rey.
Valente Quintana, yo hice un estudio urbano en torno a Santa Mónica hace unos años y encontré historias muy interesantes. Hay una leyenda barrial en donde se dice que Valente Quintana padecía alcoholismo. Los vecinos lo sabían y entonces lo invitaban. Él estaba vigilando para saber por dónde entraban las monjas porque seguramente había algo ahí extraño, ¿no? Entonces los vecinos lo invitaban a tomar. Él obviamente no podía resistir por su adicción y al final de la tarde pues ya no daba cuenta de lo que pasaba con las monjas, ¿verdad? Esa es una de las leyendas urbanas que existen en torno al convento. En 1993 tuve la fortuna de compartir con la Sor María Imelda del Sagrado Corazón, la última sobreviviente en ese momento del proceso de 1934, y ella me explicó muchas cosas de cómo ella había vivido este tema, y con ella recorrimos el convento. Con Anayeli y Sergio estamos haciendo un guión, y Alberto, estamos haciendo un video sobre la visita de la religiosa para dar cuenta de cómo funcionaba el convento. Se descubre el convento y se manda a traer a inspectores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos inspectores fueron preparados por Toussaint para hacer un registro de los bienes de la nación y rescatando estos inmuebles y muebles de origen virreinal. Y bueno, ellos son los que en realidad explican y dicen, esto es una joya, esto hay que conservarlo y hay que hacerlo parte del patrimonio nacional. Hay un proceso de alejamiento, porque así es la manera en cómo se pueden percibir las cosas de manera nueva, haciendo un nuevo discurso. Dejan de ser objetos de culto para convertirse en objetos de arte y objetos etnográficos, que es lo que finalmente el Museo de Santa Mónica envuelve. Es, por un lado, la inspiración de estos ateneístas y Manuel Toussaint y sus inspectores, los que dicen y le dan el visto bueno para hacer de este espacio un espacio de reinterpretación en donde se una en esta visión de un nuevo estado, donde esté lo prehispánico, lo virreinal, que es el Museo de Santa Mónica, y la cultura popular. Manuel Toussaint, que es el padre de la historia del arte en México, propone que los artistas tienen que inspirarse en estas tradiciones pictóricas para crear lo nuevo, para crear el arte que va a consumir el México postrevolucionario. El arquitecto Pani hizo una colección de arte cuando fue embajador en 2 ocasiones en Europa. Trajo una colección, trajo Rubens, trajo Bruegel, trajo dibujos de Da Vinci, en fin, él toda esta colección la vendió al Estado. El Plutarco Elías Calles la compró para que fuera de consumo del Estado, del consumo de los ciudadanos. Vean cómo se está formando un nuevo país y se quiere incorporar nuevas cosas. Marta R. Gómez era el ministro de Hacienda en el momento del descubrimiento de Santa Mónica. Él viene al Museo de Santa Mónica, se reporta una nota el 23 de junio de 1934. Se abrirá un museo en el exconvento de Santa Mónica. Lo que más llamó la atención al señor ministro Marta R. Gómez fue el oratorio subterráneo y el sistema de túneles que comunican al santuario con los departamentos y hasta con el exterior, lo cual daba margen a las religiosas exclaustradas a salir del convento por las vecindades. Y a tal motivo se debió el hecho de que las autoridades no se pudieran dar jamás cuenta de la existencia del monasterio.
Valiosísimas obras de arte serán exhibidas y esto hará que haya mayor atracción de turistas. Con la maravilla que encerraron ambos edificios, dispuso que se establezcan en ellos un museo que sin duda alguna hará de Puebla un centro turístico de gran importancia. Es la transformación de este país, es la entrar a la modernidad del siglo XX. Las órdenes exclaustradas en ese momento, entre mayo y julio de 1934, fueron las Agustinas de Santa Mónica, las Capuchinas de Santa Ana, su convento está en la 16 de septiembre 202, ya ellas viven nuevamente ahí, el monasterio de Santa Catalina de Siena y el monasterio de Nuestra Señora de la Soledad. ¿Qué fue lo que llevaron a Santa Mónica y por qué? La instrucción la dio Toussaint y Toussaint dice, este lugar es extraordinario, este edificio, la disposición arquitectónica y el decorado del edificio nos habla del barroco de barrocos que es Puebla, el ladrillo con la talavera. Ya nos explicó el maestro también, Joel, que fueron las religiosas en el siglo XIX, me parece, que decoraron su convento de esa manera. Y él dice que es importantísimo dejar ese espacio y exhibir las pinturas. Hay toda una disputa si hacer una bodega en exhibición o un museo de arte, lo dudan, pero es interesante porque yo creo que es uno de los primeros museos etnográficos del país, si no es que el primero, porque Toussaint explica que se deben dejar los objetos de las monjas para dar cuenta de la vida, de cómo era la vida de esas mujeres en el pasado. Otra vez hay un proceso de alejamiento, eran sus contemporáneas, no eran mujeres del pasado, eran sus contemporáneas las que estaban, iban a ser exhibida su vida, ¿no? ¿Qué encontraron en el Museo de Santa Mónica y qué trajeron de los otros museos? Esa es la colección que tiene ahora el museo. No sé cuántas piezas tiene, Sergio nos dirá, alrededor de 3,000 piezas me parece que hay en el museo, no sé cuántas, o ese es el número que estoy pensando en los documentos. Aquí tenemos estas imágenes que conseguimos del Archivo de Monumentos Históricos de la Ciudad de México. No tenemos las fechas de las fotografías, pero algunas yo creo que sí pueden ser fechadas en el momento de la exclaustración. Aquí podemos ver al fondo las celosías del coro alto y el coro bajo del templo de Santa Mónica. Esta otra fotografía es la entrada del monasterio, la entrada de la iglesia del monasterio, donde ahora está el santuario del Señor de las Maravillas. Esto es una reconstrucción museográfica que se hizo muy temprano, desde que se abrió el museo. Ellas fueron exclaustradas en el mayo de 1934. Para noviembre de 1935, el museo está abierto al público. Es impresionante la rapidez con la que trabajan estos inspectores de la Secretaría de Hacienda para colocar la obra, para darle sentido a estos objetos con una nueva mirada, que es el arte, que es las artes aplicadas, que son las costuras de las monjas, todas las labores de manos, la cocina, etcétera, etcétera. Podemos ver, ya. Estos son el patio central, vemos la decoración barroca del edificio, objetos que se encontraron. Estos libros se encontraron, pueden ser libros de oraciones, muchas cosas, que todo esto ya está clasificado, ya está guardado y está para la consulta. Esculturas, se encontraron muchísimas, se trajeron muchísimas esculturas de los conventos. Esta es la fundadora de las Catalinas. Aquí hay un cenáculo que viene también de las Catalinas. Todavía en la Iglesia de la Soledad hay uno como este, que instalan en Semana Santa. Hermosísimo marfil, que es un santuario, es un relicario del oriental, pertenece al convento de Santa Mónica. Tiene
Tenemos el documento, y hay que trabajarlo, del judío que lo lastimaba apagándole el puro en la cabeza, una cosa muy impresionante. Pinturas, por supuesto. Los inspectores que le hablan a Toussaint, su maestro, le dicen, maestro, podemos hacer un museo como los museos europeos que hablan de la escuela veneciana, la escuela de Amberes, la escuela francesa, etcétera. Nosotros también tenemos esa posibilidad. Se dan cuenta cómo es la irrupción de México en el concierto de las naciones con una nueva visión. Pinturas, muchísimas, monjas coronadas, tenemos una colección interesante, no una colección espectacular como la que está en Tepoztlán, pero sí es una colección interesante. Esta es la distribución museográfica que se va haciendo, son temáticas. Vean, no encontré una foto donde aparece, todavía se ve el alambrado de gallina para proteger a los objetos, y Toussaint dice, hay que quitar eso, por Dios. Aquí hay otra disposición con una vitrina muy grande. Una de las partes del éxito del museo, porque recibió en el primer año cerca de 50,000 visitantes, es la puesta en escena dramática de la vida conventual. Aquí tenemos la cocina, esto ya es una reconstrucción museográfica, y creo que ya terminamos, ¿verdad, Nayeli? Ya, es momento de terminar. Bueno, con esto quiero concluir. El museo forma parte de la creación de la nueva nación mexicana emanada de la Revolución y la Constitución de 1917, creando con ello un depósito de obras de arte que dejaron de ser obras religiosas. Bueno, muchas gracias y espero que me digan qué más tengo que hacer. Hola, maestra. Gracias por su conferencia muy interesante. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas. Yo se las voy a ir pasando y algunos comentarios que nos van haciendo las personas a quienes agradezco que vieron esta transmisión. Bueno, primero, por ejemplo, Mafer Pérez dice que es su museo favorito y es muy hermoso y agradece mucho la transmisión. Miroslava Luna pregunta, ¿hubo alguna objeción para la apertura del museo después de la última exclaustración? No, no hubo objeción. Hubo un proceso, primero se colocan los objetos, les digo, en un tiempo récord. En 2 meses el inspector, ahorita les digo cómo se llamaba, Alfonso Vázquez, por cierto, y Telésforo Hinojosa y Luis Echegaray fueron los que colocaron los objetos. Muchos cuadros muy importantes se fueron a la Ciudad de México por orden de Toussaint. Tengo reportes por los periódicos de que muchos empezaron a visitarlo periodistas y hablar del museo, pero todavía no se abría al público. Se abrió hasta el 3 de noviembre del 35, pero es muy rápido, de mayo del 34 a noviembre del 35. La gente estaba deseosa de conocer el espacio. Y por eso les digo que hubo una cantidad enorme de visitantes. Hubo disputas de quién realmente se iba a quedar con el museo, si la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Educación Pública. Al final es la Secretaría de Educación Pública y el INAH que se hace cargo del museo. Es de los primeros museos del INAH, pero no hubo objeciones. Hubo disputas porque las monjas pedían que se les regresara a su casa, pero por supuesto fueron ignoradas, ¿no? La maestra Josefina Muriel dice que las mujeres en estos procesos sufren procesos de despojo de sus bienes mucho más fácilmente que los conventos masculinos o las órdenes masculinas. Gracias. Carolina Lee Muñoz pregunta, ¿por qué se decidió dejar a Santa Mónica como depósito de bienes y no otro convento de los que también exclaustraron? Porque era el que estaba en mejores condiciones según los informes que dan los inspectores y el maestro Toussaint, que es el que es más bello y el que contiene más obras de arte, dicen ellos. Seguramente Santa Mónica era para estas alturas, un espacio muy rico en términos económicos. Por eso pudieron adquirir muchas obras de arte. Gracias.
Marco Joseph pregunta, ¿por qué las capuchinas sí pudieron recuperar su convento? No he hecho el estudio de lo que sucede con las capuchinas. En la parte de Santa Mónica, les puedo decir que le escribieron a Carranza y Carranza de puño y letra les regresó el convento, pero después se los retiraron. Entonces, seguramente ellas tuvieron influencia y pudieron recuperarlo. Habría que estudiar ese caso. Yo creo que tiene toda la razón del mundo y vamos a estudiarlo. Gracias. Ari Mendoza le dice, la saluda, buenos días, y dice que habló usted de los túneles. ¿Sabe en qué salas del museo se encuentran? No encontraron túneles. Lo que me explicó la madre Imelda es que en la parte donde está instalado un horno de pan, hay un patiecillo. Ese patiecillo tenía una capilla como ahora lo usan como un depósito de bienes culturales, pero es una capilla que tiene un arco que la hace como muy pequeña. Eh, yo creo que hubo una gran, ¿cómo diré? Una expectativa tan grande de conocer la vida de las religiosas, porque a todos nos causa mucha curiosidad la vida del encierro de los otros, lo que pasa en los seminarios, lo que pasa en los internados, lo que pasa en los conventos, lo que pasa en los cuarteles. Son espacios vedados para los demás. Solo los que están adentro saben cómo funciona el asunto. Las religiosas construyeron el frente del museo lo convirtieron en un edificio de departamentos para disimular su presencia. La puerta principal del museo, que ahora es la puerta más importante, estaba disimulada con un óleo. Por ahí entraban los bastimentos al convento. Yo creo que, y bueno, el hecho de que ellas pudieran circular del convento a estos departamentos que no estaban ocupados más que por un sacerdote, uno de los departamentos, los otros los ocupaban ellos y los usaban para hacer el locutorio, es decir, donde llegaban sus amigos a preguntar, a pedir favores espirituales y ellas les otorgaban estos favores espirituales y les regalaban platillos y oraciones y demás. Entonces, a mí me parece que mucho tiene que ver con una visión que tiene, una lectura que se hace del edificio. Hay una serie de reportajes que hace una señorita Yanis en el año 1935, dice, bello rincón monástico, tan rico, tan ignorado como si estuviera en un país no puesto en el mapa, misterioso como un cuento de Sherlock Holmes, con las 1000 tretas y secretos de un palacio chino, con los emocionantes trucos de una película de 11 partes en las que nos ponía paralítico el corazón, crecidos los ojos y los pelos de punta, Lon Chaney, el artista preferido de los amantes de las inverosímiles aventuras que tanto auge tuvieron en la madurez del cine silencioso. Esto es el convento de Santa Mónica, donde las religiosas de esa orden hacía vida de claustro, donde se habían colocado repartidos timbres y puertas increíbles, escondidas a los ojos de los extraños, con una rotunda apariencia tan bien lograda que solo por la terquedad y la persistencia de un agente de policía pudo ser desmentida y tras la que apareció como una mina virgen inesperadamente hallada, un convento encajado en pleno siglo XX, en este siglo ateo que se ha ido despojando de las religiones como un adorno innecesario. Todo esto causa Santa Mónica, ¿no? Y son las celdas, es el coro alto, es el coro bajo, es un espacio cerrado. Esto causa muchísima expectativa en los visitantes, pero no sé de la existencia de esos túneles. Ok, gracias, maestra. Adriana Alonso le manda muchos saludos y le pregunta, es una pregunta un poco grande, si quiere podemos hacerla más chiquita. Bueno, le pregunta, ¿cómo vislumbra la dicotomía existente actualmente en el guión curatorial y la museografía entre fungir el museo como un conjunto de galerías de arte religioso
y un sitio etnográfico que efectivamente dé cuenta de la vida conventual. Su pregunta es, ¿cuál sería su propuesta para equilibrar justamente ambas intenciones, lo etnográfico y el arte, pues la galería de arte? Miren, yo no participé en el diseño del nuevo guión. Yo creo que por políticas de la institución, nosotros hicimos un guión completititititito, pero no fue tomado en consideración. A mí me parece que efectivamente habría que hacer un rediseño para darle equilibrio a esto, porque la parte etnográfica del Museo de Santa Mónica ha decaído, ha disminuido con respecto de ser una galería de arte. Las personas que visitan el museo hacen esta observación y este es un museo muy querido por Puebla, muy, muy querido. La anterior directora, Olga Ramos, con la que yo trabajé ese guión que fue desechado, me decía que ella tiene la fortuna de conocer todos los museos del INA en la República y que en ningún museo, más que en Santa Mónica, hay ausencia total de grafitis. En todas partes de los museos, zonas arqueológicas, las personas desgraciadamente quieren dejar su huella a través de un grafiti. En Santa Mónica no existió eso. Nunca encontró ella ninguna marca de los visitantes. Es un espacio muy interesante y que tiene una gran tradición y es muy querido por Puebla. Yo creo que la parte etnográfica debe ser rescatada y debe de haber una parte que haga la lectura del arte virreinal, pero de manera equilibrada. Aquí no hay equilibrio y este aporte de las religiosas a la vida cultural de Puebla, que tiene que ver con el mundo femenino, está siendo desplazado. Yo creo que habría que pensar que es muy importante hablar de las labores de manos, todos los tejidos que las religiosas elaboraron, que la mayoría son de Santa Catalina, hablar de la cocina, hablar de la visión de el sistema de género imperante en su momento, que no tiene mucha distancia con algunas cosas que vemos actualmente, ¿no? Ahora hay una disputa por la educación de los niños en la escuela, sobre la educación sexual, sobre la educación en derechos humanos. Tiene que ver con el museo. Nuestro museo tenemos que hacerle una lectura del hoy a través de los objetos del pasado. Yo creo que el equilibrio entre arte y etnografía es lo que sería más benéfico para ambas partes de la obra de Santa Mónica. Gracias, Adriana, te agradezco mucho. Maestra, bueno, ya son muchas preguntas. Creo que no nos va a dar tiempo de que la maestra las conteste todas, pero a lo mejor, maestra, nos puede hacer el favor de entrar al Facebook del museo e interactuar con las personas que planteen estas dudas. Manuel Demetrio dice que conoció el museo hace 60 años y tenía una muestra de la vida de un convento y la expresión civil y religiosa, y bueno, la felicita a usted y felicita Gracias. También a este museo. Hay muchas preguntas, maestra. Le pedimos por favor que nos diga cuál es su correo en donde las personas se pueden comunicar con usted, para que hay personas que piden recomendación de bibliografía, por ejemplo. ¿Podría darnos su correo para que algunas personas se puedan contactar con usted? Naturalmente, es un poco extraño, pero se los digo. chuchmcatrick@hotmail.com. Soy antigua. Ok, gracias, maestra. De todos modos, lo vamos a poner en las redes sociales del museo para que las personas puedan desde allí contactarla. Hay algunas otras preguntas, por ejemplo, en relación de por qué ya no se deja actualmente entrar a las criptas y hace algunos años sí se podía entrar. Quizá también el maestro Sergio pueda decir algo al respecto. Yo creo que le corresponde. Sí, le agradecemos muchísimo, maestra, por su conferencia y les agradecemos a todos los que nos siguieron ahora en el museo, a las personas que compartieron al Centro INA de los diferentes estados, al Centro INA Puebla también, y al doctor Raúl Nibón por ayudarnos en esta conferencia. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestro director, al maestro Sergio, para que cierre esta conferencia. Muchas gracias, maestra. A ustedes, muchísimas gracias. Pues Ceci, muchas gracias.
como siempre, interesante. Quedaron algunas cosillas ahí por platicar, ¿no? Pero bueno, creo que el tiempo nos come. Me hiciste recordar mucho cuando empezamos a trabajar con Olga. Bueno, tú empezaste con ella antes, yo me integré en el año 2006. Pero efectivamente hay una preocupación por rescatar el entorno de lo que fue el convento, ¿no? La vida conventual, la impronta femenina, ¿no? Y su relación con la sociedad poblana. Al respecto de tu pregunta acerca del total de la colección, pues sí, casi latinas, son poco más de 3,400 piezas, ¿no? Las que se tienen, que hay que trabajar mucho. Y efectivamente, creo que sí hay que hacer cambios, ¿no? Bueno, esto obviamente, como dices, es una política cultural del instituto. Hay que trabajar mucho, hay que hacer nuevas investigaciones o nuevas adecuaciones a la investigación que tú hiciste. Pero sí, efectivamente, hay que ver qué hacemos. En cuanto a los túneles, sí me gustaría hacer un comentario. Precisamente por esa época se da este auge de noticias de túneles, por aquí, por allá, ¿no? Realmente creo que parte de todo el entramado que se hizo con respecto a quitar los bienes de los conventos, de los templos en general, y de esta política, ¿no? Digamos, antirreligiosa, y que tuvo que ver mucho con este invento de los túneles, ¿no? Yo sí estoy, y lo he escrito, que no estoy de acuerdo en la existencia de los mismos, ¿no? Y doy mis razones. Sí es cierto que alguna vez yo encontré un documento en el archivo municipal donde se habla de un túnel que atraviesa de Santa Mónica a San Juan de Dios para trasladar a unos reos, dice el documento. Bueno, ahí sí nos habla de, digamos, atravesando la calle, pero dentro del mismo convento, pues evidentemente no. En cuanto a las criptas, bueno, si no se permite la entrada al público por las condiciones en las que está, ¿no? Realmente sí hay una humedad tremenda, ¿no? Sí hay problemas de conservación y por lo tanto, pues no es posible que la gente entre, ¿no? Obviamente es trabajo de nosotros ver la posibilidad de rescatar ese espacio y que se vuelva a poder ingresar, ¿no? Pero pues esto nos va a llevar un poco de tiempo. Tenemos que dejar pasar también esta pandemia que nos ha hecho detener muchas cosas, pero bueno, estamos prestos para, regresando, empezar a trabajar fuerte, ¿no? Maestro Sergio, Pues, si me permite sí, un comentario antes de que cierre. claro. Maestro Sergio, adelante. Así como yo hice esta lectura de del archivo histórico de la Secretaría de Hacienda con respecto de Santa Mónica, hice lo mismo para el Centro Cívico 5 de Mayo. Y ahí encontré que un soldado que estaba en el fuerte de Loreto, cuando todavía era un espacio militar, estaba bajo custodia de los soldados. Él habla de que sí había un túnel de el fuerte de Loreto al fuerte de Guadalupe. Pero yo no sé más de eso. Igual tú, Sergio, debes de saber, pero es muy interesante el tema y causa mucha curiosidad en los visitantes de los espacios, ¿no? Nada más eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, quería aprovechar y no dejar en saco roto lo que dijo la maestra Ceci, lo que dice el maestro Sergio. Efectivamente, Santa Mónica es un espacio privilegiado en Puebla, no solamente por su locación céntrica, sino porque, como bien dice la maestra, es muy querido, ¿no? Muy querido. Y no quiero dejar de aprovechar también este espacio y comentar y quizá abusar de ese amor que tiene la sociedad poblana por Santa Mónica para decir que acérquense al maestro Sergio si están interesados en hacer alguna donación en especie, ¿no? Focos o materiales que puedan ayudar a que este espacio siga siendo de los poblanos, por los poblanos, para el mundo además, porque además esto es patrimonio de la humanidad. Entonces, yo sé que la pandemia está difícil, la situación está complicada, pero si es de interés de alguien acercarse al maestro Sergio para ver de qué manera podemos ayudar a que el espacio siga conservándose, pues el instituto lo agradecería mucho.
No, pues sí, te tomo la palabra. Yo creo que sí habría que hacer una campaña y refrendar ese cariño efectivamente que tiene la sociedad poblana, nacional, porque además somos parte de este entorno que es el Templo de Santa Mónica, mejor conocido por el Señor de las Maravillas, que tiene, vaya, una visita a gran número de personas, ¿no? Entonces, bueno, y además el mismo barrio en el que estamos inmersos, que es el barrio de San Antonio, pues también es motivo también de buscar su rescate y su vinculación con nuestro museo, ¿no? Entonces sí hay bastante trabajo por hacer y claro que hay que involucrar cada vez más a la sociedad, ¿no? Pues sin otra cosa más, pues les agradecemos a Victoria Huitzil el apoyo en nuestras redes sociales, a Nayeli en el apoyo también aquí para Condesa y por supuesto al doctor Nibón, todo este apoyo tanto logístico como material y moral que hemos tenido por parte de él. Y a ustedes, querido público, los esperamos de aquí 8 días con una nueva conferencia con la doctora Alma Montero, que nos va a hablar sobre los conventos femeninos. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta la vista y gracias.